Muy bien, muchachos, ya terminamos con el tema de aldehídos y cetonas, así que vamos a entrar con la última unidad, que es la de ácidos carboxílicos y los derivados de ácidos carboxílicos. Entonces vamos a ver varios grupos funcionales y lo primero que necesitamos saber es cómo nombrarlos. Ustedes ya saben nombrar aldehídos y cetonas. Vamos a tomar los compuestos, los aldehídos, y vamos a ver sus nombres bases para que ellos nos ayuden a nombrar los distintos compuestos que vamos a ver, como por ejemplo ahorita, primero ácidos carboxílicos y cloruros de ácido. Ok, entonces, nosotros como un aldehído sabemos que el carbonilo está justo al extremo de una cadena alifática. Entonces, en este compuesto aquí solamente tenemos un carbono. En este otro compuesto, obviamente aquí tenemos el hidrógeno que no se dibuja, aquí tenemos nuestro carbono número 1 y nuestro carbono número 2. Y en este último compuesto tenemos nuestro carbono 1, 2 y 3. Entonces, nosotros sabemos que el primer compuesto, porque solamente tiene un carbono, se llama metanal, con la terminación al que nos da a entender que este compuesto es un aldehído de un solo carbono, ¿sí? Si nosotros tenemos un aldehído de dos carbonos, entonces sabemos que se llama etanal. Y si tenemos un aldehído de tres carbonos, pues sería el compuesto propanal. Todos con la terminación al que nos indica que es un aldehído. Entonces ahora con esa base vamos a nombrar los ácidos carboxílicos. Ustedes ya conocen cómo son los ácidos carboxílicos. Son un carbonilo y un OH. Los hemos estado utilizando en varios tipos de reacciones, entonces ya deben de estar familiarizados con los ácidos carboxílicos. Cuando nosotros nombramos estos compuestos, ellos deben de tener la terminación oico. Y por supuesto, empezar con la palabra ácido. Entonces, en el primer compuesto solamente tenemos un carbono y es un ácido carboxílico. Obviamente con esas bases saben que el compuesto se llama ácido por su grupo funcional metanoico. Aquí tenemos la terminación oico. Nuestro siguiente ácido carboxílico contiene dos carbonos. Entonces es el ácido etanoico. Y nuestro último ácido carboxílico tiene tres carbonos, entonces nuestro compuesto es el ácido propanoico. Si ustedes tienen ácidos carboxílicos de mayor tamaño y con sustituyentes, pues entonces deben de saber la numeración para poder nombrar los compuestos. Siempre el carbono del ácido será el carbono número 1. Posteriormente nos vamos al carbono número 2, número 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la numeración que deben de manejar cuando ustedes tienen un compuesto con sustituyentes. Eso quiere decir, si yo, por ejemplo, en esta parte tuviera un bromo, entonces el compuesto se debe llamar 2-bromo ácido propanoico. Me está indicando que en la posición 2 tengo un sustituyente que en este caso es el bromo. Esta numeración es la que deben siempre de seguir para poder nombrar compuestos más complejos. Ahora vamos con los cloruros de acilo. También hemos estado utilizando estos compuestos en una que otra reacción, sobre todo en las reacciones de la primera unidad de los compuestos aromáticos. Ok, los cloruros de acilo, tenemos nuestro carbonilo y tenemos un cloro unido a él. Este compuesto solamente tiene un carbono, este tiene 1, 2 carbonos y este tiene 1, 2, 3 carbonos. Estos compuestos, para nombrarlos, deben de tener la terminación o hilo y empezar con la palabra cloruro. Entonces, este compuesto que solamente es de un solo carbono, su nombre es cloruro de metanoilo. El siguiente compuesto que tiene dos carbonos es cloruro de etanoilo. Y por último, el que tiene tres carbonos es cloruro de propanoilo. Igual, deben de seguir la numeración, muchachos. Esta es la posición 1, la posición 2, la posición número 3. Si ustedes tuvieran cadenas mucho más largas, ya saben
que si tienen sustituyentes, cuál es la numeración correcta para poder nombrar el compuesto. Igual que con los ácidos, si tienen varios sustituyentes, no sé, 4-metil, 5-etil, lo que sea, deben de iniciar con la palabra cloruro. Entonces ponen cloruro, ponen todo el resto de los sustituyentes y terminan con el nombre de la cadena principal con la terminación o hilo. Ahora vamos con los siguientes compuestos que son las amidas. No se confundan con las aminas. Las aminas, si tenemos una cadena alifática y tenemos un NH con cualquier sustituyente, en este caso le vamos a poner los dos hidrógenos, un NH2, esta es una amina porque el nitrógeno está unido únicamente a una cadena alifática, digamos, normal. Las amidas con D es cuando el grupo amino, el NH2, y ya ahorita vamos a ver si tiene más sustituyentes, está unido directamente a un carbonilo. El carbonilo más el grupo amino es lo que nos da una amida, con D, muchachos. Entonces, para poder nombrar estos compuestos, estas amidas, las mismas reglas, con la terminación amida. Esta es una amida de un solo carbono, entonces su nombre es metanamida. Esta es una amida de dos carbonos, entonces el compuesto es etanamida. Y por último, nuestra amida de 3 carbonos es la propanamida. Igual con los otros grupos funcionales que acabamos de nombrar, si ustedes tienen una cadena más grande, siempre el carbonilo es la posición 1, el siguiente carbono es la posición 2, el siguiente es la posición 3, etcétera, etcétera. Pero en las amidas vamos a presentar una nueva posición. Sustituyentes que estén en el nitrógeno tendrán la posición N. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Si en lugar del grupo amino, así como NH2, tenemos un compuesto que es una amina secundaria unida al carbonilo, ahora ya va a ser una amida y vamos a nombrarla. El nitrógeno solamente puede tener 3 enlaces. Un enlace está hacia el carbonilo, entonces estamos creando nuestro grupo funcional amida. Tenemos que también tiene un hidrógeno, pero ahora tiene un CH3, un grupo metilo. Entonces, esta sigue siendo nuestra posición número 1, nuestra posición número 2 y nuestra posición número 3. Pero para indicar el sustituyente, que es el metil, este está en la posición N. Eso significa que este compuesto se debe de llamar N-metil y ya por supuesto el nombre de la cadena principal, propanamida. Entonces que no se les olvide, muchachos, que esta, si tienen cualquier cadena unida al nitrógeno, es en la posición N únicamente en las amidas. Otros grupos funcionales que también hemos utilizado son los ésteres. Y aquí, debido a la estructura de un éster, que es un grupo carbonilo unido a un oxígeno y después una cadena, podemos ver que tenemos dos cadenas. La de azul, que le vamos a llamar que es la cadena principal, y la de rojo, que le vamos a llamar la cadena secundaria. Entonces vamos con el primer caso. Nuestra cadena principal, que es la de azul, contiene 1, 2, 3, 4 carbonos. A la cadena principal le vamos a poner la terminación oato. Y a la cadena secundaria, que en este caso es de un carbono, lo vamos a poner como un sustituyente. Entonces, si es de 4 carbonos nuestra cadena principal, el compuesto será butanoato de, y ya nombramos la cadena secundaria como sustituyente, metilo, porque es solamente un carbono. Vamos con el siguiente ejemplo. Nuestra cadena principal es de 1, 2 carbonos. ¿Sí? Siempre ubiquen que a partir del carbonilo es el carbono siempre número 1 y ya después nos vamos 2, 3, 4, 5. El oxígeno nos da el corte del cual vamos a poder contar nuestra cadena secundaria. Entonces,
De nuevo, nuestra cadena principal tiene 2 carbonos, en este caso, y nuestra cadena secundaria tiene 4 carbonos. Entonces la cadena principal es la que debe de llamar la terminación oato y la secundaria como sustituyente. En este caso sería el etanoato de butilo. Vamos con el último compuesto. Nuestra cadena principal es de 5 carbonos y nuestra cadena secundaria es de 2 carbonos. Entonces, este compuesto se llama pentanoato de etilo. Muchachos, fíjense bien en la numeración. Si ustedes tuvieran sustituyentes tanto en la cadena principal como en la cadena secundaria, deben de saber la numeración correcta. En este último compuesto, imaginen que tienen un bromo en la posición 3 de la cadena principal. Entonces este compuesto se debe llamar 3-bromo-pentanoato de etilo. Sin embargo, si también en la cadena secundaria tienen sustituyentes, entonces deben de tener la numeración correcta. Siempre el carbono que está unido directamente al oxígeno es el carbono número 1 y así seguimos. Carbono número 2, carbono número 3 y deben de decir si es 3-bromo, si es 4-etil, si es cualquier sustituyente, pero nombrándolo como cadena secundaria. Ok, muchachos, aparte de estas reglas, algunos compuestos tienen nombres comunes que ya son muy aceptados y se pueden utilizar para nombrar los compuestos y también los derivados, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este compuesto. Nosotros con las reglas que especificamos sabemos que se llama etanal, pero también recibe el nombre común de acetaldehído. Este compuesto de acá, que también lo sabemos nombrar ahora, que es metanal, tiene el nombre común de formaldehído. Entonces, cualquiera de las dos formas ya es aceptada, ¿sí? Tanto la forma Yupac, que sería la primera, como en azul, que sería su nombre común. Sin embargo, así, en este ejemplo, tenemos un aldehído de 2 carbonos, que es etanal, entonces un ácido de 2 carbonos sería ácido etanoico. Pero también con el nombre común podemos manejar la nueva nomenclatura de un aldehído, un ácido carboxilo, un cloruro de acilo. Vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Entonces, si tenemos un aldehído de 2 carbonos y es el acetaldehído, si tenemos esos mismos 2 carbonos ahora en forma de ácido, también se le puede llamar ácido acético. Este aldehído, cuyo nombre común es formaldehído, si tenemos el compuesto en forma de ácido, se le llama ácido fórmico. Entonces, si se fijan, casi son las mismas reglas, intentando tener la misma terminación en los ácidos que normalmente es oico, pero ahora utilizando su nombre común, no el nombre Yupac. Y de seguro ya habían escuchado estos nombres como ácido fórmico, ácido acético, son tan manejados que ya son completamente aceptados como una buena nomenclatura. Entonces sigamos con los ejemplos. Acetaldehído, ácido acético, y si tenemos el cloruro de acilo, le podemos llamar en lugar de cloruro de etanoilo, cloruro de acetilo. Tenemos un carbono, formaldehído, en forma de ácido, ácido fórmico, y en forma de cloruro de acilo, cloruro de formilo. Y nos vamos con las amidas utilizando también la nomenclatura común. Acetaldehído, ácido acético, cloruro de acetilo, pues entonces ahora en forma de amida es acetamida. Si tenemos un carbono, formaldehído, ácido fórmico, cloruro de formilo, nombre común de las amidas, formamida. Entonces, muchachos, les sugiero que busquen una lista de qué compuestos tienen nombres comunes, de los aldehídos, de los ácidos carboxílicos, de los cloruros de acilo, de las amidas, para que sepan también que pueden manejar esa otra nomenclatura. Ahora, también puede aplicar en los ésteres en la cadena principal. Nosotros sabemos que este compuesto, cadena principal de 2 carbonos, es el etanoato de, y cadena secundaria de 4 carbonos. Entonces, etanoato de butilo.
pero con la nomenclatura común también podemos nombrar la cadena principal. En lugar de etanoato le podemos llamar acetato de, y ahora sí la cadena secundaria como sustituyente, butilo. Entonces les repito muchachos, busquen una lista de qué compuestos tienen nombres comunes, como el formaldehído, como el acetaldehído. ¿Qué tal si el propanal también tiene un nombre común? Y con base al nombre común ya pueden también nombrar de otra forma a su forma ácida, a su forma de cloruro de acilo o a su amida, etcétera, etcétera.